voy diciendo que transmiten para que a la hora de hacer un cuadro más bonito que este, les quede todo ese material para lo que es prueba de grado. Ahí donde yo les pongo la epidemiología, recuerden que ellos son organismos asociados a bosques, ellos no son de estar en la casa usualmente, ellos prefieren áreas más boscosas, húmedas, con madera en descomposición principalmente. Y las zonas que más se les ha asociado principalmente han sido Talamanca, la zona del General allá en Pérez Celedón. Usualmente aquellos que hacen internado en Pérez Celedón tienden a encontrar mínimo 3 leishmaniosis alrededor de todo el internado. Y la zona de Limón, principalmente Limón Centro. Ahí les pongo una pequeña estadística, porque en el 2021 tuvimos 563 casos de leishmania confirmados a nivel de incienso. Entonces, si es una pregunta muy esperable. Leishmania sigue siendo un tema país muy, muy importante. ¿Ok? Principalmente para que vayan viendo que aparte de entomología, tienen que asociar mucho todo lo que yo les voy a dar hoy con las otras áreas del conocimiento de la microbiología. Asimismo, recuerden estudiar un poquitillo de la morfología de todos los grupos que yo les voy a poner acá. Yo usualmente a nivel de los casos clínicos que yo doy en pruebas de grado, usualmente les doy un detalle morfológico para que ustedes orienten el diagnóstico hacia una especie en particular o hacia un género en particular. ¿Ok? Eso a nivel de leucemia. Con culicoides, recuerden que culicoides son las famosas purrujas, que uno usualmente está en la playa feliz de la vida, está tomando el sol como una lagartija y después, cuando se da cuenta, tiene un montón de piquetes chiquitillos alrededor de las extremidades. Ese es culicoides. Las especies que más están en Costa Rica son Culicoides insignis, Culicoides filadifera y Culicoides debilipalpis. Son como las más usuales asociadas a todo lo que es playa, ganado, algunas a manglares. ¿Ok? Vean que ellas, como les pongo ahí, prefieren áreas que sean concentradas en agua salada. Todo lo que son playas, manglares, algunos esteros, etcétera. Y algo muy interesante de ellas es que también hay algunas que están asociadas a cafetales o zonas ganaderas también. La Fortuna, Cañas y Punta Arenas usualmente son zonas en donde se han hecho muchos estudios con ellas. Aparte de que siguen siendo flebótomos, generan laceraciones en la piel, la saliva puede llegar a causar alergias, pero es muy raro ser alérgico. Lo que nos importa a nivel nuestro es que son vectores biológicos de Manzonella osardi, causante de la manzonelosis. Ese virus que les pongo ahí, el BTV, se llama el Bluetongue virus, es muy importante, tal vez la Karina se los haya mencionado a nivel de veterinaria. Y el que está en negrita, ese es el virus o es el virus del otopuche, causante de la fiebre del otopuche, que no sé si ustedes recuerdan más o menos hace menos de un año que Incidencia reportó que había casos sospechosos de otopuche a nivel de la zona fronteriza con Panamá, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y por ahora no se ha confirmado que haya otopuche en Costa Rica, pero no estamos lejos de tenerlo. Aparte de que hace poquito, relativamente el año pasado, esa especie que les pongo ahí, Culicoides insignis, fue determinada que sí puede funcionar como un vector del virus del otopuche. Eso se determinó allá en la Amazonia peruana. Entonces, sigue siendo una especie que tal vez no se ha estudiado mucho a nivel del país, pero está teniendo mucha relevancia a nivel mundial en todo lo que es todo el tema vectorial. Aparte de eso, recuerde que Culicoides es muy fácil de distinguir porque él tiene tiene patrones moteados a nivel de las alas que nos ayudan a definir tanto el género como la especie. Entonces, eso es un detalle morfológico que si yo les pusiera a nivel de una prueba de grado oral o escrita, puede darles un indicio de que es un culicoides y que es fiebre del lodopuche, porque el problema es que la fiebre del lodopuche semeja mucho a lo que es un dengue. ¿Ok? Entonces puede generarles un poquillo de sesgo, pero el vector es diferente. Ya más adelante en este Profe, centro, ¿sí? disculpe, una pregunta. Con eso que usted menciona de las características morfológicas, bueno, de cada especie, cuando usted nos pone un caso clínico, o sea, digamos, ahí usted la va a mencionar o usted nos puede preguntar, tipo, bueno, digamos, de este caso clínico, cuál puede ser un posible género o un vector biológico y mencione características morfológicas o esa parte no, es más que todo para guiarnos en el caso clínico.
Usualmente es más que nada para que se guíen en el caso clínico. Y también puede ser que más que nada a nivel de prueba de grado teórica, escrita, por decirlo así, yo podría preguntarles algún tipo de morfología, pero cuando se tratan de casos clínicos, que eso usualmente son preguntas de prueba de grado oral, yo les describo todo el cuadro clínico causado y les doy un detalle extra, como les digo, puedo decirles que es un insecto, que tiene dos alas, que tiene un aparato bucal cortador y que tiene, qué sé yo, antenas en forma de cuernos. Entonces, ya con esa descripción, ya es suficiente para que ustedes radiquen el caso clínico y radiquen la patología para que lo resuelvan correctamente. No, no sé si te respondí la Muchas pregunta. gracias. Sí, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Y en el tema, para finalizar, todo lo que son flebótomos, flebótomos es un tema muy grande, pero yo se lo radico a ustedes a tres géneros importantes aquí en Costa Rica. Tenemos a Simulium, que ustedes recordarán que Simulium, aparte de ser un vector biológico de Oncocerca volvulus, él como tal, en Costa Rica no tenemos Oncocerca volvulus. Entonces, no es posible, o podría ser un caso importado, pero eso ya es algo muy extraño, por decirlo así, que yo les pongo un caso de oncocercosis. Yo usualmente mis preguntas tiendo a radicarlas a la realidad de Costa Rica dentro de los últimos 4 o 5 años. Entonces, a nivel costarricense, él realmente lo que hace es que es un agente causal de la fiebre de las moscas negras, que es por decirlo así, una reacción inflamatoria, alérgica, de hipersensibilidad tipo 1, que causa la mordida y la saliva de Simulium a nivel de las personas. Ya ahí sería propiamente que ustedes vuelvan a estudiar inmuno y recuerden más o menos cómo es la cascada de reacción inmunológica asociada a una hipersensibilidad tipo 1. ¿Ok? Puede ser una pregunta. A nivel de Costa Rica, tenemos varias especies. Bueno, hay muchísimas especies, pero las más normales, según un estudio que hizo Mario Vargas, fue Simulium panamense y Simulium metallicum. Son las que están asociadas principalmente a ríos. Prácticamente en todos los ríos de Costa Rica hay mínimo una especie de Simulium. Principalmente el río Ciruelas, allá en Alajuela, tiene una cantidad de simulio muy apreciable y aparte de eso, a ellos les gustan los ríos con corriente. Entonces puede ser que yo les ponga un caso clínico y les diga que las personas viven a las orillas de los ríos y que los ríos presentan una corriente muy importante. ¿Ok? Puede ser un detalle epidemiológico muy fácil de distinguir. Y aparte de eso, como les digo, todos los termófagos comparten esa característica del aparato cortador. ¿Ok? Todos tienen esa manera de alimentarse. Entonces, como tal, en Costa Rica no aplica el tema de la oncocercosis. Lo que se aplica es el tema de la fiebre de las moscas negras, que hay algunos casos descritos, pero son bastante escuetos. ¿Ok? Eso a nivel de los simulios. ¿Tienen alguna duda con respecto a ellos? Si no, simplemente me ponen una No, profe, reacción todo de... bien. Ok, muchas gracias. Ahora bien, siguiendo con los grupos de importancia clínica, tenemos el grupo más importante de todos actualmente a nivel mundial, no solo a nivel de Costa Rica, que es el tema de los mosquitos. Yo creo que ustedes vieron todo por decirlo así, el despelote que hubo con las vacunas de la fiebre amarilla, que todo el mundo le dio miedo, se comenzaron a poner vacunas por todo lado, etcétera. ¿Ok? Porque estos son grupos que ya tienen una importancia médica muchísimo más importante. ¿Ok? Comenzando por Culex, que recuerden que no sé si acá hay gente a la que yo leí clases, pero yo siempre les dije que Culex es ese mosquito que cuando uno ya está a punto de dormirse comienza a sonar por todo el cuarto a nivel de la noche. Eso es porque ellos son nocturnos principalmente, o específicamente crepusculares. Tenemos muchísimas especies a nivel país, pero las más importantes siguen siendo Culex quinquefasciatus y Culex coronator. Son como las que más están a nivel representativo. Ellos están en todo el territorio nacional, sin embargo, regiones lluviosas y húmedas como Limón o algunas partes de Sarapiquí en Heredia tienen una concentración bastante importante. Y de hecho están saliendo muchas especies por el tema de la biología molecular. ¿Qué es lo más importante de ellos, aparte de que nos van a generar una roncha que pica? Que ellos son vectores de muchísimas enfermedades.
Principalmente las más importantes a nivel país con Culex son Filariasis bancrofti, que recuerden que Puerto Limón ha sido uno de los lugares con registros endémicos de Filariasis bancrofti. Después el virus del Zika, que recuerden que es muy complicado diferenciarlo del dengue si no tenemos alguna serología específica. Y el virus de Nilo Occidental, que de este virus ya también hay varios casos registrados, principalmente en zonas de La Juela. Han sido positivos por allá. ¿Ok? Entonces, más que nada acá es para que ustedes vayan delimitando el tema de la patología, porque vean que no va a ser lo mismo que yo les describa un Culex, que usualmente son mosquitos cafés con alas hialinas, a el siguiente género, que son Aedes. Los Aedes, ustedes conocen Aedes aegypti y Aedes albopictus. Son como las especies que ustedes más recordarían de entomología clínica. Sin embargo, existen muchas especies como Aedes scapularis o Aedes podographicus o también Aedes howardina que también andan dando vueltas por ahí por el territorio nacional. Lo más importante de Aedes es que recuerden que existen muchos Aedes, pero Aedes aegypti sigue siendo el vector primordial de dengue a nivel de todo el mundo. No hay mejor vector que Aedes aegypti, por lo menos en la parte de capacidad vectorial. A nivel de competencia vectorial, Aedes albopictus es mejor. ¿Ok? Vean que a nivel del 2024, o también refresquen un poco la memoria, recuerden que tuvimos 30.463 casos de dengue. Fue como una cifra récord jamás vista en todo ese año. ¿Ok? Entonces, para que recuerden más o menos cuáles son las sintomatologías de un dengue, cuáles son las pruebas diagnósticas que nos podrían dar la idea del dengue. Recuerden que aquí el hemograma es muy importante por el tema de la neutropenia y la plaquetopenia. Y aparte de eso, recuerden que puede transmitirnos Zika, chikungunya, y esto es muy importante. Esto es sumamente importante. Cuando se trata de la fiebre amarilla, recuerden que nosotros tenemos dos ciclos. Tenemos el ciclo urbano y el ciclo selvático, que ya vamos a ver un poquillo de los vectores del ciclo selvático. Pero Aedes aegypti y Aedes albopictus son por excelencia aquellos que están involucrados en la fiebre amarilla urbana. Por excelencia son esos dos. ¿Ok? Que Aedes aegypti recuerden que tiene a nivel del tórax una marca que parece una lira y Aedes albopictus lo que tiene es una raya blanca a nivel del tórax. Y eso es lo que nos lo distingue a nivel morfológico. Aparte de que, si bien Culex es un mosquito café, Aedes, como tal el género Aedes, es un mosquito color negro azabache, color betún prácticamente. ¿Ok? Para que tomen todos esos detallillos en cuenta. Y finalmente, bueno, el penúltimo es Anófeles. Anófeles, ustedes han escuchado toda la carrera que el tema de la malaria, que la eliminación de la malaria, que la erradicación de la malaria, es uno de los mosquitos que más se intenta controlar. A nivel de especies en Costa Rica tenemos muchísimas, todo lo que es Anopheles albimanus, Punctimacula, Pseudopuntipenis, Eiseni, Neibai, Maculipalpis, Neomaculatus, etc. ¿Ok? Pero un tema con Anófeles es que él está muy circunscrito a su región. Ustedes nunca van a encontrar un Anófeles aquí en San José, por ejemplo. Ustedes lo van a encontrar, por ejemplo, en Limón Centro, en Matina, en Cruzitas, en Sarapiquí, en áreas muy húmedas y un poquillo más diferentes a nivel de altura. ¿Ok? Él no es de andar por las calles de Heredia, por ejemplo. Él eso está muy circunscrito a este tipo de áreas. ¿Ok? Y como tal, ustedes ya saben que a nivel país tenemos la malaria o el paludismo, causada por principalmente a nivel de Costa Rica, a nivel autóctono, Plasmodium falciparum. Los casos importados, que son principalmente de Nicaragua o de Panamá, son de Plasmodium vivax. Y hace poquito tuvimos la experiencia de tener un caso de Plasmodium ovale y Plasmodium malaria. ¿Ok? Entonces, por ahí recuerden la sintomatología de Plasmodium, principalmente cuáles hacían fiebre terciana, cuáles hacían fiebre cuartana, el tema de los hipnozoitos, cuáles son las especies que generan hipnozoitos y dónde la generan específicamente. Todo eso es muy importante. Aparte de que recuerden que Anopheles sigue siendo un mosquito café, puede confundirse con Culex, pero el hecho de que Anopheles tenga en las alas un patrón moteado de escamas, eso es lo que lo hace diferente.
Entonces ese podría ser un detalle morfológico que si yo hago una pregunta de eso, podría ayudarles a ustedes a nivel de diagnosticar este tipo de cuadros. ¿Ok? Y ya para terminar, Sabetes y Hemagogus, que no sé si ustedes recuerdan cuando llevaron en tomos, si ustedes conseguían se les daba el 15% de la colección. Eso todavía está en pie. Nadie ha conseguido un Sabetes todavía. Pero lo más importante, ahí les pongo dos especies que están a nivel del país, es que ellos son igual de bosques primarios. Ellos sí no les gusta el ambiente urbano, para nada, no están adaptados al humano. Y les gusta mucho lo que es Sarapiquí, Getsemanía en los cafetales, Guanacaste en sus áreas protegidas, etcétera. Lo que importa de ellos es que aparte de que son mosquitos que tienen un color metálico, verde metálico usualmente con tonalidades azules, es que ellos son vectores biológicos de la fiebre amarilla selvática. ¿Ok? Entonces, a nivel de la fiebre amarilla, con toda la sintomatología que yo estoy seguro que ustedes recuerdan, todo el tema de la ictericia, todo el tema de la esplenomegalia, la hepatomegalia y todo eso, recuerden que a nivel de fiebre amarilla selvática son Sabetes y Magogus. A nivel de fiebre amarilla urbana son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Y un detalle que tal vez sea algo que ustedes tengan que prestarle atención es esa nota que les puse ahí, que Anopheles, Aedes y Culex son vectores biológicos de Hydrofilaria mitis. Esto principalmente porque a nivel país hemos tenido ya bastantes brotes de esta enfermedad a nivel de lo que ha sido el puerto principalmente. Las zonas de Esparza y Cóbano han sido un lugar bastante afectado por la ditofilariosis, tanto a nivel de mascotas como a nivel de los dueños de las mascotas. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a Culícide? Excelente. Ok, ahora sí, brincamos de todo lo que hemos visto por ahora vectores a lo que son las miasis. Las miasis, recuerden que es un tema que se está hablando demasiado por todo el tema de la reintroducción del gusano barrenador. No sé si cuando ustedes estaban llevando un tomo ya había vuelto esta enfermedad. Yo creo que sí, porque llegó por ahí del 2022, 2023 más o menos, fue que volvió esta enfermedad. Pero ¿qué es lo que nos importa? Primeramente, recuerden que las miasis son las larvas las que causan la enfermedad. Nosotros vamos a tener dos principales, que en este caso, empecemos de una vez con la familia Califoridae, que recuerden que son moscas metálicas, usualmente color azul metálico, color verde metálico. Donde ahí tenemos Cochleumium miniborax, que ese es el gusano barrenador, y también podríamos tener otros géneros como Lucilia. Ellas están en todo el territorio nacional, pero las zonas que están siendo más afectadas por el barrenador principalmente son zonas de Cartago y zonas de Limón principalmente. ¿Ok? Recuerden que las gusaneras, en este caso, las lesiones causadas por Cochromio miniborax son gusaneras altamente agresivas. Nosotros vamos a tener aproximadamente, el caso más feo que yo he leído documentado tenía 600 larvas a nivel del tejido más o menos. Y recuerden que que como tal Cochromio miniborax es obligada a hacer esas gusaneras. Ellas ocupan un tejido vivo como tal. ¿Ok? Aparte de eso, estudiense bien la morfología del gusano barrenador para que no se les vaya tanto la larva como el adulto. Podría ser que yo les describa el adulto o les describa la larva para que lo tengan en cuenta. Esto también les ayuda mucho. Este tipo de gusaneras, aparte de ser muy agresivas y ser bastante malolientes, secretan una secreción rosada, como un tipo de pus rosado, que es bastante oloroso, huele muy feo, para que lo tengan en cuenta. Ese también es un detalle que a nivel de un caso clínico les ayuda mucho. Los adultos pueden tener una función principalmente de vectores mecánicos. ¿Y de qué pueden ser vectores mecánicos? En realidad prácticamente de todo.
de Cándida, de Aspergillus, de Escherichia coli patógena, de Salmonella, de Shigella, de Norovirus, de Rotavirus, de huesillos del Mintos como Ascaris lumbricoides, Ticuris ticura, básicamente de todo. Como los adultos están mucho en contacto con materia fecal y materia en descomposición, usualmente en las patas o a nivel de las piezas bucales tienden a tener todo este tipo de microorganismos, ¿ok? Pero de todas estas, la que más me interesa, aparte de ese papel vectorial mecánico, es Cochromio miniborax, ¿ok? Entonces, si en algún caso, en un cuadro clínico, yo les describo que es una gusanera agresiva y que ven un gusano con este tipo de características, yo esperaría que con solo la gusanera ya ustedes me puedan decir que es una Cochromio miniborax, ¿ok? Eso es lo que más me interesa a nivel de California. Y es básicamente la única miasis que me interesa, ¿ok? ¿Alguien tenía una duda? Doc, permiso. ¿Y Ujú. cuál sería el tratamiento para un paciente con una gusanera? O tratamiento no nos preguntaría. El tratamiento, eso depende mucho del tema de la infección. Cuando se trata de una infección que apenas está empezando y tal vez la cantidad de larvas desarrolladas no es tan grande, vos podrías hacer una remoción mecánica de las larvas. Con una pinza comienzas a sacar las larvas. Ya cuando el tema está bastante exacerbado y tenés una población larval muy prominente, es ahí donde habría que recurrir a algunos medicamentos. Por ejemplo, la ivermectina funciona bastante bien para ellos. Y después están los métodos un poco más artesanales, digámoslo de alguna manera, donde puedes usar cristal violeta, pero eso ya es más artesanal. Para tratamiento de alección, ivermectina. Muchas gracias, Doc. Con mucho gusto. Con el tema de las pulgas sí tienen una relevancia clínica muy creciente. A última, yo creo que ustedes recuerdan más o menos por allá igual del 2022 que tuvimos estos casos atípicos fue en el 23, perdón, de Rickettsia tifi, ¿ok? Recuerden el tifus murino y todo lo que eso conllevó. Creo que hubieron 4 muertes, creo que fueron lo que hubieron. A nivel de las pulgas, recuerden que tenemos senocefalias, principalmente senocefalias felis, la pulga del gato, pero esta pulga del gato no es tan pulga del gato. Ahora se encuentra en todo lado, en gatos, perros, marsupiales, zonas un poco más alejadas. Se han encontrado en felinos silvestres, en ocelotes y así. Entonces ella es un parásito relativamente eurixeno. Aparte de que lo más principal de todo esto es que son vectores biológicos de Rickettsia felis, que también puede infectar al humano. Y recuerden que son hospederos intermediarios de la tenia del perro, de Dipylidium caninum, ¿ok? Que es todo el tema de los gusanos reptantes a nivel del ano y todo eso, ¿ok? Por lo menos a nivel de Xenocephalides felis. Recuerden todo el tema de la morfología. Si se llama Tenocefalides es porque tiene tenidios. Y ya después ustedes van a estudiar que se quedan los tenidios. Principalmente eso. Acá lo que me interesa es como la acción vectorial que tienen. ¿Ok? Con Pulex es básicamente lo mismo. Tenemos varias especies a nivel país. Pulex irritans, Pulex simulans. Y hace poco hubo un registro atípico de Pulex porcinus, pero no hay nada escrito. Sin embargo, hoy en día a esta pulga se le conoce como la pulga del humano, a Pulex, aunque históricamente se le ha asociado más a lo que es cerdos. En este caso, desmientan algo que he visto que algunas personas de su generación están diciendo, ellas no son vectores de Yersinia pestis, no son vectores de la peste bubónica. El tema de la peste bubónica fue una malpraxis allá en Madagascar, donde, por no decir que fueron inútiles, le echaron la culpa a Pulex, a pesar de que ella es un pésimo vector de Yersinia pestis. ¿Ok? Lo que nos interesa a ella es principalmente que es un hospedero intermediario de Dipylidium caninum y también de Hymenoplepis nana y Hymenoplepis diminuta. ¿Ok? Este es el caso que yo quería llegar. Xenopsila quiopis, la pulga de la rata. Históricamente vector biológico de Yersinia pestis, de la peste bubónica y de Rickettsia tifi. Con el tema de las riquecias, chicos, léanse muy bien sus resúmenes.
todo lo que es el rash es muy importante y si tiene o no escara la riqueza, eso es súper importante, porque en base a eso nosotros circunscribimos toda la patología, ¿ok? Con Xenopsilaquiopis el tema es que hasta donde yo tengo entendido y se ha reportado, no hay Xenopsilaquiopis. Hay posiblemente lo que está pasando es que hay un subregistro de todo esto. Como no es un grupo que se estudie mucho, es posible que Xenopsila esté dando vueltas allá en roedores silvestres, pero no se ha hecho un registro específico de ella a nivel país. ¿Ok? Entonces, puede ser que la riqueza típica que se transmitió acá fue por Xenopsila quiopis, o puede ser una de las especies endémicas de acá como Leptosila aethópica. ¿Ok? Que esa sí está descrita, que puede funcionar como vector biológico de Yersinia pestis y de Rickettsia typhi. Y finalmente su amiga Tunga penetrans. Tungas es esa pulguilla que no se le asocia a ningún eh, cuadro vectorial. Ella en realidad ella causa la tungiasis, que recuerden que si bien ahora es una enfermedad rara, antes en lugares donde estaba un poco más alejada la civilización y había muchos cerdos, muchos saínos y etcétera, generaba todo este cuadro que ustedes recordarán que son pápulas con punto negro central a nivel de las extremidades, principalmente en pies. ¿Ok? Y todo esto, todo el cuadro inflamatorio que se daba a nivel de pies generaba necrosis. Eso es súper importante, ¿ok? Porque usualmente eso se diagnosticaba mal, se creía que era una bacteria. Y si bien podría ser una acción bacteriana secundaria, era un caso de tungiasis. El diagnóstico como tal se hace por la historia clínica, la biopsia, o que ustedes en un raspado aíslen la pulga. ¿Ok? Que recuerden que es una pulga encorvada, que tiene una cabeza angular, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a pulgas? Vean que igual yo resalto mucho el tema de la, de la ciencia vectorial, pero también me interesa que ustedes de todos los organismos que yo les estoy poniendo acá, estudien la fisiopatología. Ya les dije, usualmente yo les describo el cuadro clínico y les describo el vector, pero tienen que complementar una con la otra. Con respecto a las sarnas, esta antes era pregunta de cajón. Antes se preguntaba mucho el tema de las sarnas, principalmente por el tema de la sarna folicular causada por Demodex. Esto es muy normal en mucha gente. Hay gente como yo que tiene dos de los cuadros clínicos causados por Demodex y si no, de ahí tiene uno. ¿Ok? Recuerden que Demodex como tal no es un ácaro que sea patógeno, él es un acarillo que es un comensal del cuerpo humano, de más bien él ayuda a limpiar todo lo que es la cara de grasas y de sebo principalmente, pero que dependiendo de las situaciones, por ejemplo, alguna patología de fondo como la pityriasis versicolor o la dermatitis seborreica, se puede convertir en un parásito facultativo. Y de hecho, las personas que tendemos a manejar títulos de Demodex, lo manejamos aproximadamente cuando está causando patologías entre 40 ácaros por centímetro cuadrado de cara. ¿Ok? Aquí sí es muy importante el tema de la patología, porque ellos no son vectores, sino que ellos generan cuadros clínicos a nivel principalmente de cara. ¿Ok? El tema de la rosácea, que es lo más normal, que es cuando nosotros tenemos áreas de eritema, que tenemos rojo a nivel de la cara y que nos pica mucho. Eso es la rosácea, básicamente, en términos muy simples. Lo que pasa con Demodex es que si él evoluciona y sigue generando patología, puede causarnos un caso de abscesos. Y eso se llama el absceso demodésico, que son abscesos que se generan a nivel de las glándulas y a nivel de los folículos pilosos por una sobrepoblación de Demodex. Si todavía la enfermedad de la rosácea se deja un poco más evolucionar, no vamos a llegar al absceso, sino que vamos a llegar a otra patología que se llama la pityriasis folliculorum. Y porfa no la confundan con la pityriasis versicolor. ¿Ok?
Usualmente, si uno les preguntase de un cuadro de pityriasis folliculorum y ustedes dicen que es pityriasis versicolor, causada por malacesia furfur o malacesia globosa, y que se diagnostica con un raspado de piel y el agar Dixon, usualmente lo único que hacen es en ese caso poner un cero en la pregunta, para que tampoco confundan patologías, ¿ok? La pityriasis folliculorum es básicamente lo mismo que una rosácea, solo que aquí ya va a haber zonas de descamación. Usualmente ustedes van a ver cómo a la gente se le comienza a caer la piel con un montón de escamillas blancas, ¿ok? Y finalmente el cuadro clínico, el último que nos va a causar demodex es la blefaritis demodésica, que esto en términos muy simples es un orzuelo, ¿ok? Antes se creía que los orzuelos solo eran causados por Staphylococcus aureus, pero no, ya se dilucidó que es un papel compartido, tanto entre Staphylococcus como Demodex. ¿Ok? Recuerden que a nivel de diagnósticos de sarna folicular, aquí se puede hacer un raspado, pero no es el estándar de oro. El gold standard para este tipo de sarnas es la biopsia superficial de piel con cianoacrilato, que recuerden que era esa práctica que tal vez ustedes hicieron donde se pegaban goma loca en la piel y exfoliaban y le ponían una resina. Esa es la manera más fácil de diagnosticar por dos cosas muy importantes. Primeramente, es una técnica no invasiva. Es muy raro que una persona sangre o tenga dolor a nivel de esta prueba, sino que también el cianocrilato es muy específico. Él nos ayuda muchísimo a que los demoex salgan de los folículos pilosos y queden pegados en la goma loca. Entonces, puede que en un raspado salgamos negativo, pero si hay algo que es bueno para diagnosticar demodicosis, es la biopsia superficial de piel con cianocrilato. Cianocrilato es simplemente el nombre fancy de lo que es la goma loca. ¿Ok? Y aquí sí tendrían que hacer diagnósticos diferenciales con pityriasis versicolor, dermatitis seborreica y psoriasis, por mencionar algunos. ¿Ok? Usualmente acá yo lo que les daría sería una característica morfológica de los demodex, que recuerden que son acaritos alargados, patitas cortas, etcétera. Y finalmente, lo que es Sarcoptes scabiei, yo creo que ya hay gente de internado que podría estar acá, no estoy seguro, que ya se encontró con sarnas, principalmente a nivel de bebés, causadas por Sarcoptes. ¿Ok? Lo más importante de esto es que el género Sarcoptes es muy estenoxeno. Nosotros no vamos a encontrar Sarcoptes de conejo parasitando perros o Sarcoptes de perros parasitando gatos. Ellos son específicos y por eso se reportan con la variante. En este caso, en nuestro caso, que somos humanos, Barrominis. ¿Ok? Usualmente esto se asocia a lo que es hacinamiento, falta de higiene no tanto, pero está en alguna literatura que también puede ser por eso, pero lo más importante es el hacinamiento, personas que están en estrecho contacto con otras, ¿ok? Usualmente esto se ve mucho a nivel de adultos mayores y niños. He visto casos en bebés inclusive que tienen como 4 meses y ya se les pegó la escabiosis, ¿ok? El cuadro clínico se llama, puede tener varios nombres, sarna penetrante, sarna sarcóptica, pero lo más normal que ustedes escuchen es la escabiosis, que tiene dos manifestaciones, la escabiosis clásica, que es todo el tema del prurito intenso, la presencia de surcos serpentiformes, porque los ácaros recuerden que se introducen dentro de la piel. ¿Ok? El problema con esta es que va a haber pocos ácaros a nivel de la piel, entonces el diagnóstico es un poco complicado. No así, si nosotros tuviéramos un paciente inmunocomprometido, ya sea con VIH o con los virus linfocíticos humanos o que esté tomando corticosteroides, por ejemplo, donde el sistema inmune no está bien a nivel de función, y es ahí donde nos genera el segundo cuadro clínico, que es la escabiosis noruega, que ya son áreas con hiperkeratosis de la piel llenas, llenas, llenas de ácaros. Una de las cosas que ustedes tienen que recordar es que esta patología de Sarcoptes es extremadamente patogénica. Nosotros tenemos que tomar este tipo de muestras con al menos 3 pares de guantes, 3 gabachas y si es posible con un selfie stick que esté agarrando el bisturí. Este tipo de patologías son bien, bien, bien
patógenas en ese sentido, ¿ok? ¿Cómo se toma este tipo de muestra? Si es un raspado de piel, pero el bisturí como tal, la hoja de bisturí, tiene que estar impregnada de aceite mineral. Esto ya se ha visto que esto no es algo que se haya dicho para ser cómico ni nada por el estilo. En realidad, el aceite mineral sí tiene un componente que ayuda a la sensibilidad, ¿ok? Y en este caso, no importa la cantidad de ácaros que nosotros encontremos, con que encontremos un ácaro en cualquier estadio, ya sea la larva, la ninfa, el adulto o el huevo, inclusive podemos encontrar las heces, que se llaman cibalas, de los ácaros. Todo esto, con solo que encontremos uno, ya es diagnóstico. Él no es como Demodex, él es un parásito obligado, ¿ok? Y a nivel general, nosotros tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con las sarnas odópticas o la larva migrans cutánea, que recuerden que ahí entraría todo el tema de los canales serpentiformes causados por Ancylostoma caninum o Ancylostoma brasiliensis, ¿ok? Aparte, recuerden que Sarcoptes es un ácaro muy redondito, con patitas cortas, con espinas a nivel del tegumento. ¿Ok? Unas cuantas características ahí para que las apunten. Profe, una consulta. Es que creo que cuando hacía como esos canalitos, que se veían a piel tenía un nombre específico en Sarcoptes cabei. No me recuerdo. No, vieras que, digamos, no tiene un nombre específico, simplemente se dice que son canales serpentiformes a nivel de la piel. No, no tiene como un nombre así súper bonito, simplemente son canales serpentiformes. Ok, No sé si, gracias. con mucho gusto. Con el tema de los hemípteros, que recuerden que aquí están los chinches verdaderos, porque hay chinches falsos. Hemíptera tiene a sus amigos los teatomas, el erróneos y el Panstrongylus, ¿ok? Actualmente Costa Rica maneja cifras bajas de Chagas, de mal de Chagas, ¿ok? No somos como otros países como Brasil que tenemos Chagas hasta decir basta, sino que son casos bastante circunscritos, ¿ok? ¿Dónde podemos encontrar la mayor cantidad de teratoma a nivel país? En Guanacaste. Zonas como Nicoya, Liberia, Filadelfia, todo eso está plagado de teratoma, ¿ok? Ahí también podríamos encontrar San Pablo de Heredia, también tenemos en Barba de Heredia, El Coyol, en Limón también hay bastante teratoma, etcétera, ¿ok? Pero lo que más me importa de los teatominos, principalmente teatoma inmediata, que recuerden que es el vector más importante a nivel país, es que él es un vector biológico de Trypanosoma cruzi. Él, recuerden que no nos contagia a través de la picadura, sino que nos contagia a nivel de excretas de las heces, ¿ok? Él llega, toma sangre, defeca, y nosotros cuando nos rascamos nos autoinoculamos el tipo mastigote metacíclico, que ahí ya desarrolla la patología, principalmente recuerden a nivel de músculo, a nivel de miocardio, y hay algunos casos medio raros donde llegó al sistema nervioso central, pero eso no es para nada normal. Lo más normal es que se siente a nivel de los músculos y a nivel de miocardio, propiamente ya después causando un infarto. Y recuerden que el signo de Romaña es muy importante acá, que era toda esa inflamación a nivel del párpado. Con respecto a teatoma, recuerden que él es un hemíptera, tiene dos pares de alas. También recuerden que él tiene un conexivo naranja con un patrón homogéneo, etcétera. ¿Ok? El tema con Rodnius, que ustedes recuerden que es otro vector que anda dando vueltas, es que él está muy circunscrito a la parte de Limón. El mayor clúster es en la zona caribe de él, principalmente asociado a palmas. ¿Ok? Y actualmente Rodnius no figura como un vector de Chagas a nivel de Costa Rica. Es como el único que no tiene como este tipo de importancia clínica. ¿Ok? No así Panstongylus, que Panstongylus sí cumple una función muy importante, pero el problema es que Panstongylus está muy asociado a lo que son áreas selváticas. Él de hecho llega a los hogares por error, por el tema de la luz ultravioleta y demás. Y
Y aparte de eso, ustedes podrían encontrarlo a nivel de madrigueras o reservas forestales. Principalmente a ellos les gusta mucho la sangre de zorro pelón. Todo el tema de lo que es el Didelphis les gusta muchísimo. Y él sí funge como un vector biológico de Trypanosoma cruzi, a.k.a. el mal de Chagas o la tripanosomiasis americana. ¿Ok? Y después, ya para finalizar hemíptera, tenemos Cimex, que recuerden que Cimex son los famosos alepates o los chinches de la cama. ¿Ok? Actualmente es una enfermedad muy rara, la simicosis es demasiado, demasiado rara, pero sí pasa principalmente si nosotros no tenemos un control de lo que es el lavado de los colchones, el lavado de los sillones, el lavado de las almohadas, etcétera. ¿Ok? De hecho, si ustedes recuerdan, hace poquito, fue hace 2 años, hubo un brote, una infestación masiva de estos a nivel de Europa, donde, digamos, la gente iba en el metro o en los onibuses y se veían los Cimex dando vueltas al nivel de los asientos. Es una enfermedad de climas templados y climas tropicales. ¿Ok? Lo que pasa es que la simicosis como tal se determina porque son muchos piquetes con muy poco relieve y que causan un prurito muy pero muy intenso, similar a un prurito causado por Sarcoptes. Y cuando tenemos una superinfección, qué sé yo, unos 500 de estos tomando sangre nos podría generar una anemia ferropénica, que ahí ustedes tendrían que hacer todo el análisis propiamente de una anemia ferropénica, cómo se ve la morfología de los eritrocitos, cómo está el HCM, el CHCM, el USM, etcétera, ¿ok? Que también se les podría preguntar. El diagnóstico usualmente se hace por la identificación de los alepates. Nosotros tenemos que ir a tomar la muestra. Esto lo hace mucho el Ministerio de Salud, pero recuerden que Cimex en sí no es vector de nada. Él es el que causa la patología. Como tal, yo no me voy a detener mucho a explicarles la marcha analítica de los tetominos. Ya esto ustedes lo tienen, entonces es nada más de que le peguen una leída, pero es más que nada para que recuerden cuál es el procedimiento que nosotros como microbiólogos tenemos que seguir cuando nos llega un posible teatomino a nivel del laboratorio, que empieza por todo lo que es determinar el tipo de alimentación, que ahí es ver el aparato bucal, por ejemplo, y que si es un entomófago o un fitófago no pasa nada, simplemente decimos que es un entomófago o un fitófago, pero que si determinamos que es un hematófago, ahí sí es cierto que hay que determinar el género, de ser posible la especie. Si tenemos un Rhonius prolixus hay que llamar al Ministerio de Salud. Después tenemos que realizar la- el masajeo abdominal para sacar las heces y determinar estas dos cositas que les pongo acá, que es el porcentaje de metaciclogénesis, que ahí les pongo la fórmula, y la tasa de metaciclogénesis. Todo esto en caso de que veamos tipo mastigotes metacíclicos. Si solo vemos epimastigotes, no hay riesgo de infección. Recuerden que los epimastigotes es una forma replicativa, no es una forma infecciosa. ¿Ok? Y recuerden que todo esto siempre se tiene que mandar a inciensa. ¿Ok? Si ustedes tienen un triatomino positivo, eso tienen que mandárselo siempre, siempre, siempre a inciensa. Ya vamos terminando, si no me equivoco. Como tal, otros taxones que están teniendo mucha importancia a nivel país, yo creo que ustedes están viendo noticias recurrentemente, yo esperaría que sí. Han visto que han habido ataques de abejas, por ejemplo, y ya tenemos una cantidad bastante, bastante apreciable de este tipo de ataques. Entonces, en otros taxones que también tienen mucha relevancia clínica a nivel país actualmente, encontramos lo que son los hemípteros, que esos son abejas, avispas y también hormigas, principalmente la apis melífera, que recuerden que es una abejita que tiene coloraciones amarillas con negras, que pierde el aguijón cuando pica. Recuerden que si una abeja nos pica, ella se muere. Diferencia con las avispas, que si las avispas pican, no se mueren, ellas no dejan el aguijón. Pero lo que me importa de esto es que ustedes recuerden que lo más importante de los hemípteros en general a nivel médico es que ellos causan una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Por esto, las personas que son alérgicas
a este tipo de insectos, usualmente cargan con sus medicamentos antihistamínicos, ¿ok? Porque recuerden que una reacción de hipersensibilidad tipo 1 puede ser relativamente suave o puede llegar a conferir una anafilaxis severa, ¿ok? Que recuerden que todo el tema de la hipersensibilidad tipo 1 recae en las células inmunes, en los mastocitos que liberan histamina y demás, que causan una vasodilatación, etcétera. ¿Ok? Lo más importante, también recuerden, es el veneno. El veneno de las apias melíferas está muy estudiado. De hecho, es el veneno insecto que posiblemente tenga la mayor cantidad de estudios. ¿Ok? El nombre común, digámoslo así, no me encanta decirlo así, pero el nombre común es el apitoxina. ¿Cuál es el componente que nos da todo el tema de la alergia? La fosfolipasa 2, a esa que está negrita. Antes, mi tutor decía que la partícula que causaba las reacciones anafilácticas era la melitina, pero ya no. Eso ya se dilucidó que en sí la que tiene el mayor papel patogénico es la fosfolipasa 2. ¿Ok? Para que tengan en cuenta todo el tema este que les acabo de decir del aguijón. El aguijón es una de las principales cosas por las que uno saca cuál fue el hemíptero que causó el ataque. Y para que se hagan una idea, según datos del Cuerpo de Bomberos, en el 2024 tuvimos aproximadamente confirmados 683, 684 ataques de abejas y en lo que va del 2025 llevamos como unos 570 y tantos de ataques de abejas confirmados. ¿Ok? Los coleópteros esto es más que nada como para que se acuerden que los escarabajos también nos pueden causar cuadros clínicos, principalmente dermatitis versicante, principalmente los de la familia Meloidae y Staphylidae. Recuerden que Meloidae, el Meloe y de los Staphylidae, ahí podríamos hacerle la mención honorífica al Padedus, el escarabajo liguista. ¿Ok? Recuerden que principalmente la dermatitis versicante, lo que pasa es que ellos generan dos toxinas. Los escarabajos meloideos generan la cantadirina y los escarabajos de Paderus generan pederina. ¿Ok? Lo que pasa es que usualmente son niños los que tienen esta patología, juegan con el artrópodo y lo matan. Y cuando ellos lo matan, estripan el contenido interno del artrópodo. Eso, al llegar a contacto con la piel, genera primeramente eritema y después genera vesículas y ampollas que están llenas de líquido y son bastante dolorosas, que pueden ser de una morfología irregular, puede ser que tengamos muchas formas de ampollas, o en el caso de los pedus es más normal que tengamos lesiones lineares que parecen una línea, que eso se le llama popularmente latigazo, ¿ok? Para que tomen en cuenta todo este tema fisiopatológico. Las arañas, eso es un tema que ha cambiado mucho a nivel país. Yo estoy casi seguro de que ustedes les dijeron que no existe viuda negra a nivel de Costa Rica. Pues les traigo la noticia, sí hay viuda negra en Costa Rica. Tenemos 4 especies de Latrodectus registradas actualmente. La primera, Latrodectus geométricus, que está la viuda café. Tenemos Mactans, la Latrodectus mactans, que es la viuda negra. Tenemos otra que se llama la Latrodectus tredes ingutatus, que es como, por decirlo así, la prima hermana de la viuda negra. Y tenemos otra especie que se está describiendo actualmente, que la encontraron en zonas del Caribe. ¿Ok? Perdón. Y aparte de eso, en la Araneomorfa tenemos Phoneutria depilata y Phoneutria boliviensis. Este tema taxonómico es un poco complicado, pero lo seguimos tratando como si fueran dos especies diferentes. ¿Ok? Ellas como tal, Latrodectus causa latrodectismo y la Phoneutria causa foneutrismo. Lo más importante es que comparten una sintomatología general, usualmente calambres, dolor abdominal, hipertensión, fiebre, pero una de las cosas que separan este tipo de patologías una de otra es que, es que el veneno de la foneutria genera priapismo en hombres.
Entonces, muchas veces lo que pasaba antes, cuando no se conocía todo el mecanismo fisiopatológico de la foneutria, es que los hombres se dejaban picar por una de estas para tener una mayor potencia sexual. Ahora ya se sabe que estas toxinas, que son la TX25 y la TX26, generan una patología que causa que al final haya una sobreestimulación nerviosa y al final la persona se muere de una sobreestimulación a nivel del sistema nervioso central. La alfa-latotoxina, que es el veneno asociado a la latodectus, tiene otro mecanismo de acción, principalmente a nivel de dos neuroreceptores que están en las neuronas, valga la redundancia, y esto genera una caída a nivel de los neurotransmisores y al final la persona muere por falta de neurotransmisores. ¿Ok? No es normal que ellas causen mortalidad, por lo menos aquí en Costa Rica. Simplemente es que tal vez la persona es alérgica. ¿Ok? Y el último grupo que vamos a ver rápidamente son los Lepidoptera, que aquí recuerden que a nivel de los Lepidoptera solo nos interesan las larvas, todo lo que son orugas urticantes que generan este cuadro clínico que el nombre propio de él es el erucismo, pero la dermatitis urticante es, por decirlo así, un sinónimo del erucismo. ¿Ok? Y lo más importante, recuerden, súper importante, solo las larvas causan erucismo. Es muy normal que tal vez sus papás, sus tíos, sus abuelos, etcétera, tengan alguna historia en donde ellos iban a recoger café o estaban jugando en cafetales y de repente entre las hojas del café, de ahí tuvieron la mala suerte de encontrarse un gusano que ortigaba. Y fue ahí donde surgen estos nombres. Los que están a nivel de Costa Rica son Phoeton sp, Megalopige sp, Automeris sp, Acari sp, donde estos, el uno y el 2 reciben el nombre popular del totorocuilo. El 3 recibe el nombre de cipresillo y el 4, la acaria, que posiblemente ustedes lo conozcan como civine, recibe el nombre de gusano montura. ¿Ok? Acá las sinonimias son importantes que ustedes las sepan. Es muy similar al tema de la dermatitis versicante, pero aquí no tenemos ampollas, sino que lo que tenemos es un área de eritema extensa que causa picor, ardor. A veces puede haber presencia de ampollas, pero eso no es normal y es muy normal que una persona que se expone a este tipo de ortigas desarrolle fiebre. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy normal. Y como les digo, en sí las toxinas de ellos no tienen un nombre específico, simplemente son sustancias urticantes que en el contacto con la piel, a nivel de microagujas que ellos tienen en esas setas, comienzan a liberar todo este tipo de sustancias. Son de procedencia proteica principalmente. ¿Ok? Hay un montón de enzimas de eso, principalmente hialuronidasas y también algunas toxinas extra. Básicamente esos son los grupos que me interesan para lo que es la prueba de grado. Ya les dije, en Tomo es un curso en donde el componente integrativo es demasiado, demasiado alto. Así que, así como yo podría describirles un cuadro clínico donde el artropo esté causando una patología, yo podría describirles un cuadro clínico donde ustedes tengan que integrar lo que es la patología, principalmente con helmintos, con protozoarios, con virus, etcétera. Entonces sí les recomiendo que se lean todo de los microorganismos que yo les estoy diciendo a nivel del centro y que lo complementen con la morfología. Ya les dije, yo siempre, de ser posible, les voy a dar un componente morfológico para que ustedes me puedan delimitar la patología. Como ya les dije, todo esto es muy importante. ¿Ok? Y ya les pasé este documento, que es básicamente lo que a mí me interesa. Estos son los grupos que de fijo van a venir preguntas a nivel de la prueba de grado, tanto escrita como oral. No sé si tienen dudas, no sé si les surgió alguna duda, algo que no entendieran, algo que quieran conversar o algo por el estilo. Dígame, Fayana.
Doctor, bueno, primero muchas gracias de verdad por la disponibilidad y todo. Y era para ver si podía repetirme acerca de lo de coleópteras, lo de las lesiones lineales o irregulares. Es que no apunté cuál era, si era meloe el que era lineal o irregular o ambos. Ok, en este caso, los Meloe, o bueno, los escarabajos de la familia Meloidae, son los que secretan la cantidina y ellos son los que causan lesiones irregulares. Ahí usualmente sí son vesículas de tamaño distinto, de forma distinta, pero que sí están llenas de líquido y son bastante dolorosas. Los Staphylineae, como Paderus, son los que se les asocia más al tema de las lesiones lineales, que, como te digo, son como latigazos, digámoslo así, y ellos son los que generan la pederina. No sé si ya te Listo, quedó más muchísimas claro. gracias. Sí, perfecto. Gracias. Excelente. Listo, chicos. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algo que tal vez no les quedara claro? ¿Algo que quieran repasar o algo por el estilo? Doc, yo No, tenía profe, una más bien pregunta muchísimas gracias. en la parte de sarna folicular, que, digamos, la parte de absceso demodésico y pityriasis folliculorum y el resuelo, todos esos son como, por así decirlo, complicaciones de la rosácea. Básicamente sí. Es muy usual, digamos, que este tipo de cuadros clínicos, lo normal es que uno desarrolle una rosácea. De hecho, es muy posible que ustedes conozcan a algún familiar, a alguna persona que tenga rosácea. Pero si uno tiene una situación de fondo, por decirlo así, les pongo mi ejemplo, yo soy una persona que sufre de dermatitis seborreica, es ahí donde este tipo de patologías hace que la rosácea evolucione y se complique. Ya depende mucho de la persona y del grado de complicación que el cuadro clínico que se va a generar. Lo más normal es que uno evolucione a una pityriasis folliculorum, que es mi caso, pero tal vez uno pueda tener otro tipo de complicaciones genéticas, por decirlo así, donde evolucione a un absceso o a una blefaritis. Pero como vos decís, lo más normal es que uno quede en rosácea. Si hay una situación de fondo, evoluciona a cualquiera de estas patologías. No sé si ya te Ok, quedó más claro. sí, listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda? Listo, Con chicos. respecto a Ok. garrapatas y piojos, es muy relevante para las pruebas. No, en este caso, garrapatas, por lo menos yo no envié preguntas, pero es porque yo no les di a ustedes la clase de garrapatas. Y la clase de garrapatas es una clase que yo cambié prácticamente en su totalidad. Piojos, tampoco voy a enviar preguntas porque les voy a ser muy sincero, un caso clínico de piojos sería muy fácil. Yo necesito que ustedes me demuestren y le demuestren a las personas que van a ser jurados que ustedes de verdad no solo pasaron por la carrera, sino que lograron hacer una integración de la materia a nivel carrera, porque eso es lo que se está buscando últimamente con el tema de las pruebas de grado, que ustedes no solo vayan a vomitar materia, sino que ustedes tomen un caso clínico y lo sepan desarrollar, o tomen una pregunta y la sepan desarrollar desde un punto de vista integrativo. ¿Ok? Ese tipo de temas no me interesan, pero es porque son preguntas muy radicadas y que no tienen un componente integrativo alto. Y como les digo, garrapatas es un tema que yo cambié demasiado y no considero que sea pedagógico de mi parte ponerles a ustedes un tema que yo cambié prácticamente en su totalidad. No sé si te respondí la pregunta. Sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Con respecto a otra cosa, a la toma de muestras, sí tenemos que repasarlos, ¿verdad? Como para Demodex y eso. Sí, para eso sí sería bueno que lo repasen. No hay mucho que repasar en ese sentido porque Demodex no se ve afectado ni por jabones ni por cloro. Él es básicamente una cucaracha. Él sobrevive a todo. Pero recuerden que a nivel de Sarcoptes, la toma de la muestra, sí es importante que la persona vaya sin bañarse. Ojo, tampoco es bueno que uno aplique la de que Rexona si lo abandona. O sea, es decirle al paciente que no se bañe
aproximadamente un día y medio, no que no se bañen por semanas, porque también no es agradable estar procesando una muestra de un paciente que tal vez no cuida su higiene o no sigue las instrucciones. Pero eso que mencionas es muy, muy importante. No sé si te respondí. Ok, gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Doc, y con eso, digamos, parecido como las técnicas de montaje que veíamos, digamos, de las larvas y esas cosas también es importante. Sí podrían repasarlas, principalmente como por si quiero ser malo, vamos a decirlo así, por si quiero ser malo, y preguntarles, por ejemplo, si les llegó una muestra de qué sé yo, de una sarna, aprovechando el ejemplo, ¿cómo sería que ustedes la procesarían a nivel de laboratorio para hacer el diagnóstico? ¿O cómo sería que ustedes montarían un mosquito para ver mejor las características morfológicas y ayudar al diagnóstico? Sí sería bueno que lo repasen, pero tampoco hagan un repaso extensivo. No son preguntas que a mí me interesen tanto. Ok, súper, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, chicos, si no hay más dudas, les deseo muchos éxitos en su prueba de grado y les deseo muchos éxitos tanto a nivel de noveno semestre como a nivel de internado. Y si mientras van estudiando les surge alguna duda, ustedes nada más me mandan un correo. Ahí mi correo sale en el directorio de la U y nada más me escriben y yo con mucho gusto, apenas tenga tiempo, les mando un correo respondiendo sus consultas. Si no hay nada más, chicos, muchas gracias por asistir y muchos éxitos. Que tengan linda tarde. Muchas gracias.